Mi nombre es Javier Caicedo Espinosa, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes a todos. Hoy la actividad es el atendimiento clínico. Vamos a presentar el caso de un paciente con úlceras cutáneas, pancitopenia y esplenomegalia. Empezaremos entonces exponiendo un caso clínico, ¿cierto? Con algunas preguntas dirigidas a las especialidades que nos aportarán en el enfoque del caso. Seguiremos con una revisión de tema breve y finalmente dejaremos un pequeño espacio para discusión. Bueno, este es un paciente de 28 años de edad, originario de Medellín y vive actualmente en Medellín. Vive con su madre, con sus hermanos y una cuñada. De oficio es cerrajero y limpia vidrios en los semáforos. Es independiente para su ABC y ingresó a la institución el 19 de mayo de este año, refiriendo un cuadro de 2 meses de aparición de una pápula eritematosa violácea que evolucionó hacia una úlcera en la cara lateral de la pierna derecha, que se tornó eritematosa, edematosa, con calor, y refiere haberse automedicado con amoxicilina y trimetosulfametaxol sin mejoría. El paciente consultó inicialmente a la clínica Virrey Solís, donde lo encuentran además con citopenia. Sospechan que la lesión pudiese ser un pioderma gangrenoso, considerando sus antecedentes que ya vamos a mencionar. Inician tratamiento con cloroquina, 250 miligramos cada 24 horas y metilprednisolona 100 miligramos cada 6 horas, por 3 días. Durante la hospitalización, al día 6, el paciente empieza con un dolor abdominal, relata fiebre, inicia una diarrea no disentérica, lo enfocan como una sepsis gastrointestinal e inician ceftriaxona y vancomicina. El paciente se torna séptico, con un mal estado general, en choque, y lo remiten a la institución para ingreso a UCI, ¿cierto? Con soporte vasopresor con noradrenalina. Así ingresa a la institución. A ese momento, una revisión pues, por sistemas refería a pérdida de peso de 3 kilogramos, hiporexia, dolor en las articulaciones metacarpofalángicas y el codo derecho, de carácter mecánico. Negaba úlceras en nariz y boca, fenómeno de Raynaud, pérdida de cabello, fotosensibilidad, síntomas respiratorios, dolor abdominal, o alteraciones en las deposiciones, ni síntomas urinarios ni alteraciones en la calidad de la orina, ni déficit neurológico, debilidad o parestesis. Como antecedentes, el paciente tenía en su historia previa anotado un diagnóstico de vasculitis asociada a cocaína, levamisol, refiriendo un consumo de cocaína desde los 14 años, cada 3 días. El último consumo había sido hace 15 días antes del ingreso. Había tenido historia pues, de úlceras necróticas en miembros inferiores y unos ANCAS anotados en la historia clínica previa como 1 en 160. Esos eran como los datos que se tenían hasta el momento. Como infecciosos, el paciente había tenido pues, múltiples lesiones ulceradas, ¿sí? En el 2020 una lesión tipo úlcera en miembros superiores, miembros inferiores y glúteos asociados a que estaba realizando una labor en área rural, antecedente que vamos a explicar más adelante. Una lesión en mucosa del labio inferior de 2 semanas de evolución, que eso fue en junio del 2021, y en septiembre del 2021 refirió también una lesión ulcerada en glande asociada a secreción uretral. Estos, digamos que antecedentes no tenemos mayor información. En cuanto a los farmacológicos, lo mencionado, recibía además ácido fólico y el paciente no tenía inmunizaciones contra COVID. Él refería un consumo de alcohol, cocaína, cigarrillo ocasional y 2 cigarrillos de marihuana al día. Y negaba antecedentes alérgicos. Como antecedente epidemiológico de importancia, él refería, pues bueno, uno convivía con 2 datos, refería que durante el inicio de la pandemia, por situaciones personales, tuvo que trasladarse al municipio de Granada, en área rural, donde estuvo trabajando el campo, y refiere que tuvo viajes a un charco, entre comillas, pues un charco, durante su estadía en ese municipio. Al examen físico, al ingreso a la institución, ya con una presión arterial tendiendo pues, a estar elevada, una frecuencia cardíaca alta, con una auscultación cardiopulmonar normal, con un abdomen que si bien era blando, se percibía una hepatomegalia y una esplenomegalia importantes.
y en miembro inferior una úlcera de 8 por 9 centímetros en la unión del tercio medio y distal de la cara lateral de la pierna derecha, con unos bordes eritematoviolaceos irregulares y con un fondo necrótico. En la otra pierna tenía también unas cicatrices anulares con unos centros atróficos y unos bordes hiperpigmentados. Vemos aquí a continuación las imágenes. La foto de la izquierda es la lesión activa de la pierna derecha y la otra foto son las lesiones ya antiguas. Los paraclínicos extrainstitucionales con los que el paciente ingresó evidenciaban una hemoglobina de 8.5 con un hematocrito de 27, una leucopenia con neutropenia y una trombocitopenia, un extendido con macroplaquetas, un PUMS directo positivo 2 cruces, con unos reactantes de fase aguda elevados, esto es en miligramos de cilitro la PCR, con unos tiempos de coagulación prolongados, y le habían hecho una prueba para sustancias de abuso en el sitio de remisión que resultó negativo para cocaína, positivo para marihuana. Entonces, en el enfoque inicial tras el ingreso, se consideró que el paciente cursaba con actividad del Bicol, había tenido un consumo referido por él mismo hace 15 días, con las historias de úlceras en distribución típica, que habían sido en pabellones auriculares, en pene, en miembros inferiores, y unos ANCA reportados en la historia clínica. Además, se sospechaba una sepsis de origen gastrointestinal, por lo que se ajustó el manejo antibiótico, y con ampicilina, sulbactam y linezolid, y adicionalmente se documentó la pancitopenia, pues se corroboró lo que se había documentado previamente, que se asoció posiblemente a la presencia de sepsis y una posible mielotoxicidad asociada al levamisol, conocido mielotóxico, al trimetoprimsulfametoxazol y posiblemente a la amoxicilina. Entonces, en este momento me gustaría hacer unas preguntas al servicio de reumatología, ¿sí? Y son estas puntualmente: ¿qué tan frecuentes y cuáles son las manifestaciones hematológicas de la vasculitis por cocaína levamisol y qué elementos clínicos nos deben hacer pensar en un diagnóstico adicional en este caso? Muy buenos días a todos. En cuanto a la primera pregunta de las manifestaciones hematológicas en la vasculitis inducida por cocaína levamisol, también conocida como PICOL, lo más apropiado es evaluar la serie de casos más grandes descrita hasta el momento, que es la colombiana con 30 pacientes. Esta fue publicada por el Departamento de Reumatología de la Universidad de Antioquia. En esta serie se identificó como principal manifestación hematológica las citopenias. La anemia fue la más frecuente, presentándose en el 73% de los casos, y en estos pacientes el 10% correspondía a anemia hemolítica autoinmune. La leucopenia se presentó en el 28%, la neutropenia en el 17% y la linfopenia fue frecuente, presentándose en el 70% de los casos. La trombocitopenia se encontró en el 10%. Otra manifestación que podemos incluir en las hematológicas es la esplenomegalia, que se describió en 6 de esos 30 casos de esa serie colombiana. Todas estas manifestaciones hematológicas eran compatibles con las que presentaba el paciente. Sin embargo, este caso presenta varios elementos que sugieren un diagnóstico adicional a la BICOL, que es precisamente la segunda pregunta que nos hace. Podemos considerar entonces, primero, la falta de respuesta al tratamiento con los glucocorticoides y el cese del consumo de la sustancia. Esta lesión apareció y mientras que todas las otras lesiones que ha presentado presentaron respuesta a los esteroides. Segundo, la ausencia de otras manifestaciones cutáneas que acompañen a esta úlcera del paciente, como por ejemplo la púrpura retiforme, las bulas hemorrágicas, la necrosis cutánea, que suelen presentarse en extremidades, glúteos, cara y abdomen. Es frecuente el compromiso en orejas y en ocasiones en genitales externos. Tercero, la ausencia de compromisos en otros sistemas como el articular o el renal. Cuarto, la ausencia de elevación de reactantes de fase aguda que se presentó en todos los pacientes de la serie de casos colombianos, a diferencia de este paciente que tenía reactantes normales. Por último, la magnitud de esa esplenomegalia, que aunque se ha descrito esplenomegalia en algunos casos de BICOL, nunca se ha descrito con la magnitud que presentaba en este caso, que es masiva. Todas estas son características que estarían en contra de que se trate de una manifestación de BICOL y que sugieren otra etiología en este caso. Muchísimas gracias. Entonces, posterior al ingreso, pues se toman unos paraclínicos
¿cierto? Unos paraquínicos iniciales ya institucionales, donde pues, se corrobora la pancitopenia, como vemos aquí, unos neutrófilos ya un poco limítrofes, ¿cierto? Pero continúan estando bajos, y una trombocitopenia aún más marcada que la evidenciada previamente. Ya se había evidenciado una prolongación de los tiempos de coagulación, se pensaba que posiblemente tuviera una salida asociada al proceso séptico pues, que estaba cursando, ¿cierto? Y en el extendido de sangre periférica, llamativamente, se encontró esquistocitos unidos, PR, que pues, daba para un estado no regenerativo, y una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa. Cuando, pues teniendo en cuenta el hallazgo del examen físico de esta esplenomegalia, palpable aparentemente hasta la pelvis, se llevó a una tomografía abdominal, y es esta que les muestro aquí, la medición longitudinal del vaso, era de 37 centímetros al momento del ingreso. Entonces, en este punto quisiera preguntarle al Servicio de Medicina Interna qué es importante al momento de evaluar a los pacientes con úlceras en miembros inferiores y en qué pensar cuando un paciente tiene esplenomegalia masiva. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, para fines prácticos y tratar de resolver las dos preguntas, el mejor artículo con el que yo me siento familiarizado es con el artículo del capítulo del libro de Bolonia, donde el enfoque de las úlceras en miembros inferiores debieran hacerse epidemiológico, de lo que es común a lo más raro. Obviamente la semiología básica le permite al clínico sin mucha experiencia identificar cuando hay insuficiencia venosa arterial o cuando la úlcera está asociada a un evento neuropático, ¿sí? Sin embargo, en el caso de este paciente y en otros casos que también pues, podemos identificar tempranamente, que esta úlcera hace parte de un curso inusual. ¿Por qué? Porque no tiene las características ni la localización arterial, además que tiene un curso muy crónico, ¿sí? Y ha sido recurrente con compromiso en la extremidad contralateral. Luego entonces, sí, pasaríamos entonces a mirar qué otras situaciones hacen que se infiltre y se altere el flujo vascular microvascular de la piel y el tejido celular subcutáneo, que es ese enfoque secuencial desde lo común hasta lo raro, en el cual va pasando por las enfermedades infecciosas, las neoplasias, los estados de vasculitis, la vasoclusión, el pioderma gangrenoso y algunas asociadas a medicamentos o a otras enfermedades sistémicas, pues como con fenómenos vasoclusivos y otras con vasculopatía como la esclerosis sistémica. Si das un cliccito ahí, Javi. Entonces, para resumirlo, otra vez, lo podríamos dejar así, como las úlceras inusuales, nosotros usualmente vamos hacia fenómenos infecciosos, vasculíticos, pioderma y los medicamentos. En el caso de este paciente, entonces, para el enfoque y el abordaje de enfermedades infecciosas, quizá el mejor punto para orientar un caso de estos con úlceras crónicas es dónde estuvo y si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión o exposición zoonótica que favorezca que este paciente tenga una infección por un microorganismo intracelular que tienda a cronificarse. Los fenómenos vasculíticos obviamente ya se habían considerado. Por obvias razones, este paciente cumple dos situaciones, una exposición a medicamentos y vasculitis como el levamisol, y obviamente el pioderma gangrenoso, como todas las dermatosis neutrofílicas, usualmente va en un diagnóstico de exclusión, y el diagnóstico de exclusión va a veces reforzado en la primera fase si hay compromiso extra piel, es decir, si tiene compromiso pulmonar en el vaso, o si en efecto estoy frente a una enfermedad que se asocia muchas veces a pioderma gangrenoso como enfermedad inflamatoria intestinal, que no es el caso de nuestro paciente. Por eso vamos aquí diferenciando o esa úlcera o es vasculítica o es infecciosa. Ahora, cuando uno habla de esplenomegalia masiva, uno en PubMed encuentra un espectro muy amplio, dale un cliccito. Y ese espectro tan amplio realmente está dado porque solo hay una cohorte de 2.500 pacientes, que es la mejor evidencia que se recogió en California durante 1915 a 1970 casi, y en esa cohorte uno logra identificar varias cosas. Si uno está familiarizado con los linfomas, con la mielofibrosis, con la policitemia vera, con las enfermedades de depósito, con neoplasias hematológicas, en esa cohorte uno se da cuenta de muchas cosas. La primera causa secundaria de neoplasia hematológica para ellos fue la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis, y de tercera la policitemia vera, y por allá reportaban tricoleucemia. Pero en infecciones, ellos sí, incluso en San Francisco, reportan casos de malaria, de sífilis y de leishmania
como causas de esplenomegalia masiva. La primera causa que ellos identificaron, de hecho, por encima de las neoplasias hematológicas, fue la hipertensión portal. Y con frecuencia lo vemos, pacientes con cirrosis o con trombosis, que si tienen trombosis de vena porta, que hacen esplenomegalías masivas. Y luego vienen las anemias hemolíticas, que si usted tortura PubMed encuentra que hasta la eritropoyesis ineficaz por deficiencia de vitamina B2 se puede llegar a dar anemia hemolítica, tal vez porque combina no solo la congestión pasiva, sino la hiperplasia de los componentes esplénicos normales. Dale otro cliccito. Entonces, ese espectro, nosotros básicamente desde lo radiológico miramos si hay una masa solitaria o si hay múltiples para pensar que pudieran haber quistes esplénicos, sarcomas esplénicos que son raros. Los quistes gigantes pues son más raros, pero vemos a veces quistes gigatídicos en países cercanos a nosotros, incluso en Venezuela. Y si hay compromiso de algunos otros órganos para ver si estamos en qué espectro de las enfermedades que ya mencionamos. Sarcoidosis, por ejemplo, aparece en esa lista siempre y siempre subestimada. Y dale otra entonces, Javi. Entonces, las preguntas grandes es, en esplenomegalia masiva, si hay fiebre, síndrome constitucional, adenopatía, dolor osteoarticular, hipertensión portal, son las que nos dan a nosotros el pensamiento de infección. El diagnóstico diferencial más relevante para el caso de nosotros en una úlcera crónica recurrente, que no es explicado, ese vaso tan grande por Bicol pudiera ser una infección, y entre esos pues el ejercicio diagnóstico debe ser orientado a leishmania, malaria, sífilis y esquistosomiasis. Para esquistosomiasis no era la característica, entonces lo fuimos cerrando a eso. Dale la última, porfa. Y aquí vamos pasando, entonces vamos pasando rápido, Javi. Vamos pasando ahí. Entonces, en leishmaniasis probablemente lo que estamos viendo, usted lo ve, la pregunta clásica es ¿dónde estuvo el paciente? Porque los viajeros de nuestro departamento, en diferentes zonas, hay algún grado de prevalencia de leishmaniasis. Dale, Javier, pásalo rápido, por favor. Sí, zonas expuestas, preguntar clave si inició como pápula o nódulo. Dale, por favor, rápido. Si tiene compromiso mucoso, linfadenopatía regional. Y vamos a ver si la cicatrización también pudiera ser en algunos momentos una cicatrización cribiforme. Mientras que las micobacterias, por ejemplo, como esa que vemos ahí por tuberculosis y las no tuberculosas, ¿sí? Pásalo rápido, Javi. Pueden tener un aspecto más nodular hacia las úlceras, como esas que vemos ahí en micobacterias no tuberculosas. Y finalmente, también hay descripciones de enfermedades que arrancan como pápulas y luego se nodulan, como en histoplasmosis, en nocardia y obviamente pues para estas tierras el Trypanosoma cruzi. Esa sería como la forma de cerrar el espectro para este caso en el enfoque pues de la úlcera, y nosotros naturalmente pues sentimos orgullo de esta cohorte que tanto pues nos ha aportado a nuestra práctica médica, que es la cohorte de Bicol. Muchísimas gracias. Entonces, continuando pues con estas sospechas diagnósticas, al paciente se le hizo unos paraclínicos de extensión, ¿cierto? Inicialmente se buscó hemocultivarlo, ¿cierto? Se solicitó pues, el VIH, serologías, patotropos, ¿cierto? Como tenía diarrea, pues se buscó descartar, y había tenido exposición a antibióticos, se descartó clostriditis difícil, todo esto negativo. Se puntualizó los autoanticuerpos del perfil pues, de autoinmunidad o de autoanticuerpos, y encontrando pues, un anticoagulante lúpico positivo con unas cardiolipinas IgM pues, positivas, y unos ANCAs anti-MPO positivos en 40, con un consumo del complemento, de la fracción C4 del complemento, 3.5. Por lo cual, pues, vamos a ver, se buscó descartar también tiroglobulina. En cuanto a los estudios hematológicos, se hizo una electroforesis de proteínas que resultó normal. En el extendido de sangre periférica se volvió a evidenciar esquistocitos, esta vez, pues, curiosamente, unos depriocitos positivos. El perfil ferrocinético pues, evidenciaba una saturación de transferrina por debajo de 20, muy bajita, y un número de 2528 de la sospecha de la CID. Al momento del ingreso a la UCI, el paciente mejoró muy rápidamente con la reanimación hídrica que se le administró, logrando un desmonte rápido del vasopresor.
se logró pues rápidamente un traslado a una unidad de menor dependencia y culminó ese tratamiento antibiótico sin mayores complicaciones. Fue valorado por hematología. Hematología considera solicitar una aspirado de biopsia de médula ósea, ¿cierto? Con el propósito de descartar un síndrome linfoproliferativo y también serologías contra el virus 8 y virus de HTLV1. Vemos aquí que el aspirado de biopsia de médula ósea evidenció una médula que era hipercelular para la edad, con unos cambios dismadurativos y un componente linfoide reactivo, ¿cierto? Con unas tinciones especiales pues, que después resultaron negativas. En la citometría de flujo, pues nuevamente con alteraciones dismadurativas, ¿cierto? Sin evidencia clara pues, de un trastorno linfoproliferativo monotípico y con un cariotipo normal. Entonces, quisiéramos hacer estas dos preguntas de hematología, y es que si se debería sospechar malignidad hematológica en este paciente específico. En este caso, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico y qué elementos de este caso nos permiten descartar una malignidad hematológica? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Si deberíamos sospecharlo, por supuesto, tenemos un paciente joven con una pancitopenia, en una anemia que es casi normocítica regenerativa, con una trombocitopenia con un volumen plaquetario medio, bajo, ayudaría a saber si el problema es central o no es central, y muchas veces estos índices plaquetarios en el hemograma no son muy tenidos en cuenta. Hay otro parámetro importante para saber si el compromiso es medular o no, es la presencia de plaquetas reticuladas debajo del 1%, y si a eso yo le sumo una pancitopenia con una esplenomegalia masiva, con los múltiples diagnósticos diferenciales que ya arrojó el doctor Roberto, y que debe ser bien definida como un vaso que está por debajo del punto umbilical, o está al nivel de la espina ilíaca anterosuperior, o está por debajo 10, algunos dicen 8 centímetros, debajo del reborde costal, y le suma hepatomegalia y sinanopatías, esto nos abre un abanico de diagnósticos diferenciales dentro del campo de la hematología que van desde benignas hasta malignas. En las benignas, la que nos puede surgir en estos momentos es la betatalasemia. Tiene una anemia que es microcítica, pero hay patrones ferroquinéticos alterados, una saturación de transferina en 8 y extendidos con anisocitosis, microcitosis, más hipocromía, hipocliocitosis, que van más a algo como si hubiese la causa algo de ferroquinética, de ferropenia. Adicionalmente, en las betatalacemias también suelen cursar con úlceras en piernas en el 8% de los casos, aunque este paciente tiene afectación en otras mucosas. Suelen tener esplenomegalia masiva con signos de hematopoiesia extramedular. Y otro parámetro muy importante, pues, digamos que podría ayudar al diagnóstico, es el índice de Menser, que es el cociente entre el volumen corpuscular medio dividido entre el recuento de glóbulos rojos. Si esto es inferior a 13, se dice que es más probable de la talasemia, aunque hay algunos registros que muestran que la sensibilidad no es tan buena para detectar esta enfermedad. En contra está que tiene una electroforesis de hemoglobina normal, que no tiene agrandamientos de huesos craneales para un paciente que ya tiene una esplenomegalia masiva, y también pueden cursar con hipertensión pulmonar y trombosis. Ahora, si vamos a las malignas, hay trastornos mieloproliferativos crónicos que pudieran explicar algunas de las signos clínicos que tiene este paciente, como lo que pasa en la metaplasia mieloide acnogénica, en la mielofibrosis primaria, pero el paciente no tiene reacción leucoeritoblástica en el extendido sangre periférica, es decir, presencia de eritroblastos o precursores de la serie mieloide, y tampoco tiene dacrocitos en cantidad importante, tiene solamente una cruz este paciente. La otra posibilidad diagnóstica es la leucemia de células peludas, que suele presentarse en pacientes con 50 a 55 años, con un dato que es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta, y es que hasta el 80% de los pacientes con leucemia de células peludas tienen monocitopenia. Son monocitos debajo de 200 absolutos en sangre periférica, y que en el extendido de sangre periférica suelen detectarse mediante un teñido que es el teñido de Romanowski, la presencia de las células que son mononucleares y que son casi 2 veces el tamaño de los linfocitos maduros, con las típicas prolongaciones citoplasmáticas. Hay otro dato que es importante, es que al hacer la médula ósea, digamos, en la literatura se describe como el dry tap, que es el aspirado seco, que podría ayudar a pensar sin tener los resultados que estamos frente a una leucemia de células peludas. Y también puede asociarse
con fenómenos autoinmunes como la parenteritis nodosa y la vasculitis leucocitoclástica que pueden hacer lesiones en piel. Ahora, vamos a los linfomas que son indolentes, que también pueden tener estas características clínicas de este paciente. El primero es el linfoma de zona marginal esplénico, y es que afecta generalmente a pacientes entre 65 y 70 años. Suelen ser asintomáticos, aunque se pueden detectar de forma, digamos, esporádica la esplenomegalia masiva en estos pacientes, y la detección de adenopatía es muy infrecuente. Solo muestran cuando ya la enfermedad está muy avanzada y al igual que la presencia de síntomas B. Estos, digamos, suelen presentar en el extendido de linfocitos atípicos en sangre periférica con o sin linfocitosis absoluta, menos de 25.000 linfocitos, y pueden presentar citopenias como anemia y trombocitopenia. Cuando sobre todo lo que se explica en esta enfermedad es que sea más que todo por secuestro esplénico, por la gran cantidad de tejido vaso que tenga. El otro es el linfoma hepatoesplénico, que tiene un pico de incidencia en adolescentes y adultos jóvenes, con una mediana de 35 años. Suele presentarse de una forma muy agresiva con síntomas floridos en el 70-80%, con hepatoesplenomegalia en el 100% de los pacientes, pancitopenia sin adenopatías como este paciente. El diagnóstico obviamente se hace basado en biopsias que se hacen en el hígado, en médula ósea, donde se encuentran las típicas células dentro de los sinusoides. Y finalmente hay un diagnóstico que tenemos en cuenta, y es el linfoma de células B pequeña de la pulpa roja del vaso. ¿Listo? La mayoría de los pacientes son mayores de 40 años, todos los casos se diagnostican ya muy avanzados en el estadio 4, con afectación de vaso, médula ósea y extendido de sangre periférica. Todos suelen tener esplenomegalia masiva en esta enfermedad, y en algunos pacientes pueden tener trombocitopenia y leucopenia, pero muy escasamente anemia pueden tener en el linfoma de la pulpa roja del vaso. Eso es lo que les tengo por aportar. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Efectivamente, pues este paciente tenía una hemoglobina normal. Entonces, pues se continuó el enfoque diagnóstico considerando que esta era una médula, pues, digámoslo así, sana, con una respuesta normal ante una esplenomegalia tan importante y, pues, en últimas, unos cambios de hiperesplenismo, posiblemente con unos cambios madurativos asociados al déficit de folato, ¿cierto? Por lo cual se inició la reposición. En la radiografía de tórax de ingreso se evidenció esta atelectasia suplementaria basal izquierda y un área de mayor densidad pariliar derecha en el lóbulo medio, que sugería un compromiso alveolar. Vemos radiografías. Entonces, pues, teniendo en cuenta pues, todo este enfoque de la parte de hematología, ¿cierto? Y de medicina interna, se decidió descartar también entonces la mielofibrosis armogénica y otros síndromes mieloproliferativos que pudieran generar los cuadros actuales, y se hizo un BCR-ABL que resultó negativo. Se tomó entonces un TAC de tórax contrastado para evaluar mejor estos cambios de la radiografía, y lo tenemos aquí a continuación. Se encontraron múltiples lesiones nodulares, multilobares, algunas de ellas cavitadas, compatibles con embolismos sépticos pues, en el patrón radiográfico, ¿cierto? Si tenemos cuenta entonces estas lesiones nodulares multilobares, ¿cierto? Las causas pueden ser múltiples, ¿cierto? De macronódulos pulmonares múltiples o aleatorios. Entonces, entre ellas tenemos múltiples etiologías, ya sean neoplásicas malignas, que pueden ser desde metástasis, linfoma posiblemente, neoplásicas benignas como amartomas, muy raro pues, una amiloidosis también pulmonar podría generarlo, enfermedades vasculares, principalmente vasculíticas, ¿sí? Podrían generar principalmente por neumonía en organización, patrón de nódulos en pulmonares, infecciones fúngicas, infecciones bacterianas e infecciones granulomatosas como la principal pues, sospecha en este paciente, ¿cierto? Se llevó entonces a un lavado broncoalveolar, donde se encontró pues, un aislamiento de un estafilococo aureus meticilino resistente, ¿cierto? El paciente ya había culminado el tratamiento antibiótico, estaba digamos que en buenas condiciones generales relativamente. Sí,
requerir soporte vasopresor, por lo cual se consideró que este aislamiento posiblemente no era un hallazgo pues, patológico en el paciente actual, ¿cierto? Se buscó descartar etiologías fúngicas con antigenuria por Histoplasma capsulatum y Galactomannan sérico, las cuales pues, resultaron negativas, y se decidió llevar al paciente a una biopsia pulmonar. También se solicitó la biopsia de úlcera, pues considerando el diferencial de la leishmaniasis para ver si era posible aislar los amastigotes, ¿cierto? Fue entonces valorado inicialmente, mientras esperábamos los resultados de la biopsia de pulmón, fue valorado por dermatología, quienes consideran que no es, digámoslo así, correcto, o el paciente no se beneficiaría de una biopsia de la úlcera, principalmente por el riesgo de patergia, por la sospecha de que fuera pues, secundaria ya sea a Bicol o a un pioderma gangrenoso, y consideran entonces iniciar con un directo de úlcera. Este directo entonces efectivamente se tomó, y lo que reportan es este hallazgo, unos amastigotes de Leishmania. Vemos los mastigotes aquí, en este caso pues estaban extracelulares con sus quimiocopias. Entonces, se hizo, digamos que el diagnóstico de una leishmaniasis cutánea, ¿cierto? Había que demostrar entonces que esa pancitopenia y que la esplenomegalia masiva fueran secundarias también en esta infección. Entonces se buscó pues descartar otras posibles causas de esplenomegalia masiva, en este caso infecciosas, que eran pues una de las principales sospechas del paciente. Las gotas gruesas seriadas resultaron negativas. Se buscó entonces diagnosticar la leishmaniasis visceral buscando amastigotes en la médula ósea, por lo que se mandó al PET. El mielograma, esta revisión inicial fue negativa, los anticuerpos de IgG por inmunofluorescencia indirecta para leishmania fueron negativos, y una PCR en sangre para leishmania que fue negativo. Entonces, en la evolución, finalmente se llevó una biopsia de piel. Esta biopsia de piel, lastimosamente se procesó en formol, pues digamos que tuvo tinciones negativas para microorganismos, ¿cierto? Y no se evidenció cambios de vasculitis ni criterios de malignidad en la muestra, ¿cierto? Se solicitó nuevamente una PCR, pero esta vez en médula ósea para leishmaniasis en el Instituto IMT tropical, que resultó negativa. Y de la biopsia de pulmón, lo que se obtuvo fue un patrón de neumonía en organización, ¿cierto? Con una tensión de Giemsa y Wright, que pues, la tensión de Giemsa podría evidenciar los amastigotes, fue pues, negativa, con el resto de pruebas infecciosas negativas, ¿cierto? Y el antígeno urinario para histoplasma resultó finalmente negativo también. Entonces, con respecto a este hallazgo de la neumonía en organización, podemos ver cómo hay múltiples causas, ¿cierto? Desde causas infecciosas hasta causas hematológicas, cualquier tipo de lesión por radiación, cualquier tipo de inflamación, principalmente vascular, ya que la neumonía en organización es un patrón de reparación después de un daño, ¿cierto? En este caso, no sospechábamos una etiología infecciosa bacteriana, principalmente porque el paciente no tenía un curso clínico que nos hiciera sospechar un proceso piógeno activo, ¿cierto? No había recibido historia pues, de radiación, no teníamos claramente una historia de una neoplasia hematológica, aunque estaba en el tintero la posibilidad de un linfoma. Y se ha visto pues, que en algunos pacientes, vemos aquí la serie de casos de los profesores del servicio de reumatología, como en algunas ocasiones se han encontrado nódulos pulmonares, ¿cierto? En este caso, pues pocos, ¿cierto? Se han encontrado virus merilado y nódulos pulmonares en 4 ocasiones, por lo cual esta podría ser una de las posibles explicaciones, habiendo descartado infecciones pues, oportunistas y fúngicas de estos nódulos. Sin embargo, esto, digamos que quedó en el tintero, el paciente se lo dejó pues, en el momento en evaluación, en seguimiento. Se decidió por parte de infectología no tomar una conducta a partir de estos nódulos, ¿cierto? Pero se inició anfotericina B liposomal como una terapia mientras se podía demostrar la leishmaniasis visceral, ¿cierto? Y se mandó nuevamente la médula ósea para realizar una PCR en el PC, ¿cierto?
Resultó ya el 6 de julio la PCR positiva para leishmaniasis. Entonces se hizo el diagnóstico de leishmaniasis visceral. Al momento del egreso, el paciente pues, se decidió culminar el tratamiento con anfotericina o ilicosumab para una dosis total de 32 miligramos kilogramo y pues cuidado de la herida. En este punto me gustaría preguntarle al servicio de infectología cómo se hace el diagnóstico de la leishmaniasis visceral y cuál es el rendimiento de las pruebas diagnósticas para leishmaniasis, considerando pues toda esta dificultad de confirmar este diagnóstico. Bueno, buenos días a todos. Sergio, de pronto si se interrumpe el audio, me hace señitas, porfa. Muchas gracias a Sergio por la revisión y a los que han hablado antes, especialmente a Roberto por el enfoque. Entonces es muy importante dentro del enfoque que hizo Roberto y es la leishmaniasis visceral es una de las causas de esplenomegalia masiva y en enfermedades infecciosas pocas cosas dan una esplenomegalia vacía, entonces la sospecha diagnóstica y lo otro es en el escenario clínico, en el escenario geográfico donde tú estés ubicado, ¿cierto? Es difícil y la presunción era difícil de entrada porque este paciente vive pues estaba en Antioquia y Antioquia no se considera dentro de Colombia una zona, digamos, endémica para la leishmaniasis visceral, pero este paciente tiene muchas particularidades de las que vamos a hacer mención ahorita más adelante. Especialmente el diagnóstico de la leishmaniasis visceral se hace yendo a los órganos que están principalmente afectados en leishmaniasis visceral, que son el vaso, la médula ósea y en una menor proporción los ganglios linfáticos. Es la visualización directa del parásito, ya sea por GIMSA o por Wright, en estas tres estructuras, lo que es, digamos, consideramos el gold estándar de la leishmaniasis visceral, siendo la sensibilidad muy buena para las tinciones que se hacen en muestra del vaso, digamos, buena o aceptable para las que se hacen en médula ósea y de menor rendimiento las que se hacen en ganglio linfático. Entonces ahí estamos hablando que por visualización directa en el ganglio, en el vaso, perdón, podemos tener sensibilidad diagnósticas casi del 100%, 99%, en el vaso entre 70, en el hígado entre 70 y 80%, y en los ganglios sí es bajo, 50%. Entonces digamos que es la visualización directa el gold estándar en estos órganos. La inmunofluorescencia, no, la serología para detección de anticuerpos contra antígenos de leishmania es una herramienta también muy útil en el abordaje de la leishmaniasis visceral especialmente, es donde más rendimiento tiene y digamos que de manera global se considera un buen rendimiento, sin embargo es muy importante mencionar que el mejor rendimiento de estas pruebas está cuando las pruebas se dirigen contra antígenos recombinantes de leishmania, ¿cierto? Nosotros que yo, digamos, haya averiguado en Colombia no tenemos estas pruebas, o al menos en Antioquia, estas pruebas que vayan a buscar específicamente el antígeno recombinante 39, que es el que mejor rendimiento oferta en pruebas de serologías, ya sea una IFI, o sea una ELISA, o sea una prueba de aglutinación. Entonces, la visualización directa y las pruebas serológicas. En los países que no somos endémicos para leishmania hay muchas dificultades con, digamos, el entrenamiento de visualizar el parásito. Entonces, la detección molecular es un sucedáneo muy adecuado y muy importante en aquellos lugares donde es más confiable, digamos, una detección molecular que incluso la visualización del parásito. Y ahí hay que hacer un paréntesis, y es que para que una médula ósea pueda ser positiva para una mastigote, se deben evaluar mínimo 1000 campos y debe ser por un microbiólogo experto y la visualización no debe tomar menos de una hora. Y nosotros probablemente no tenemos esas características en el estudio diagnóstico de este paciente. Entonces, la PCR es un muy buen sucedáneo. ¿De dónde se puede hacer PCR? También del vaso, de la médula ósea y de la sangre periférica, teniendo en cuenta que el rendimiento varía según el antígeno que vaya a amplificar, ¿cierto? Hay diferentes regiones y primers que identifican diferentes regiones de leishmania y eso hace que el rendimiento pueda variar, pero en términos generales la sensibilidad de una PCR en el vaso puede estar alrededor del 90 a 95%, en la médula ósea aproximadamente en lo mismo y en sangre periférica también es bastante alta, puede ir hasta el 98% cuando nos encontramos con una leishmaniasis visceral. Este paciente tiene una característica muy importante y es que tiene coexistencia de lesiones cutáneas con un vaso, digamos, desproporcionadamente grande para ser explicado por las otras etiologías que ya han mencionado. Entonces, es inusual encontrar coexistencia de lesiones cutáneas con leishmaniasis visceral,
pero existe bajo ciertas condiciones. Entonces, eso pues lo podemos mencionar un poquito más ahorita, pero el hecho de que tenga una confirmación de una leishmaniasis cutánea con un resto de cuadro clínico que podría ser compatible con una leishmaniasis visceral en un paciente que ha sido expuesto a inmunosupresión por esteroides, digamos, es una herramienta muy importante para considerar que la enfermedad no está limitada a la piel, sino que también tienen compromiso del sistema retículo endotelial. Los cultivos, el PCD hace cultivos, se puede hacer cultivos de tejido si tuviéramos una muestra de vaso, si tuviéramos una muestra de médula ósea, y los cultivos en sangre también se hacen, pero realmente en Colombia no están estandarizados, pero también puede ofrecer un rendimiento similar al de las muestras más invasivas. Problemas con las muestras invasivas y es, digamos, las complicaciones que tiene una biopsia de vaso, ¿cierto? Ustedes saben las complicaciones que puede tener en centros donde ven muchísima leishmaniasis, tal vez 10.000 casos anuales, y así en el Mediterráneo o en África tienen mucha confianza a las biopsias de vaso y tienen pocas tasas de complicación, pero por fuera de estos lugares incluso ITSA no recomienda que uno esté biopsiando el vaso de estos pacientes por el riesgo de sangrado, y podría utilizar la médula ósea, digamos, como un buen sucedáneo de lo que puede estar pasando en el vaso, o siendo una muestra, digamos, menos invasiva y con menos riesgo para los pacientes. Muchísimas gracias por sus aportes. Entonces, pues el paciente, después del inicio de la consultación, aproximadamente la fase inicial de tratamiento con anfotericina B intrahospitalaria, tuvo algo de mejoría en el recuento celular y una leve disminución del tamaño del vaso, que es principalmente por examen físico, ¿cierto? El paciente se dio egreso y reingresó al mes siguiente, ¿cierto? Más o menos, casi que exactamente al mes, volvió a ingresar por un cuadro de 8 días de un vómito irreversible, no toleraba la vía oral para nada, una sensación de fiebre y nuevamente pérdida de peso. Refería aumento del tamaño de la lesión en la pierna, que ahora estaba drenando un material serohemático, refería era dolorosa y además tenía una úlcera en el párpado derecho. Comenta pues al momento del ingreso, como parte del interrogatorio, que había vuelto a consumir cocaína 15 días antes de eso. Al examen físico, al ingreso, el paciente nuevamente ingresó pues hipotenso, ¿cierto? Chocado, taquicárdico, febril, una temperatura de 38.1, aparentando un mal estado general, con una lesión que, como podemos ver en la foto, que aumentó en tamaño, ya la describió como de 16 por 10 centímetros, la hepatosplenomegalia aún palpable hasta la pelvis y esta úlcera en el párpado inferior. Se lleva nuevamente a una tomografía de abdomen y vemos que esencialmente la esplenomegalia estaba igual a como había egresado la vez pasada. En el hemograma se evidenciaba nuevamente unos neutrófilos, pues una pancitopenia con una neutropenia de 200, una hemoglobina de 6.9 y unas plaquetas de 50.000, nuevamente regenerativa, de la prolongación de tiempos que habíamos visto previamente, con desórdenes hidroelectrolíticos que se habían asociado a su estado pues, de emesis persistente y una hipoalbuminemia importante. Durante la evolución, el paciente pues nuevamente se decidió realizarle reanimación hídrica, se consideró que muy probablemente el paciente no estaba infectado, ¿cierto? Pues inicialmente se le había puesto antibiótico terapia, pero esta se suspendió rápidamente, ¿cierto? Se pasó al paciente a salas generales, mejor simplemente con la reanimación hídrica y pues considerando la persistencia de la esplenomegalia, se espera pues usualmente, como vamos a ver más adelante, que después del inicio de la terapia con anfotericina B, la esplenomegalia empieza a disminuir en la primera semana, aunque este es un proceso demorado que puede demorar pues hasta 6 meses. En la primera semana puede empezar a mejorar un poco, las primeras 2 semanas, la esplenomegalia y los recuentos celulares empiezan a subir de manera paulatina también en este tiempo, ¿cierto? Se consideró pues confirmar que el paciente sí tuviera de hecho una persistencia o posiblemente una recaída de la enfermedad, por lo que se solicitó PCR en sangre para leishmania y
se solicitó también un directo nuevamente de la UCE. Se descartó nuevamente malaria, ¿cierto? Y estas PCR resultaron positivas. La PCR en sangre y el directo de la úlcera nuevamente con amastigotes, ¿cierto? En este caso, se decidió entonces iniciar un curso de anfotericina B con miltefosina, una terapia combinada. Entonces, queríamos preguntarle también en infectología, que la doctora Diana, ¿qué podría explicarnos esta falta de respuesta a la anfotericina B? Bueno, entonces aquí es muy importante que estamos hablando de leishmanias especies. No sabemos realmente a qué especie de leishmania nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque típicamente la leishmaniasis visceral se le ha adjudicado a las mismas especies, ¿cierto? Donovan infantum o Chagassi, como se conoce en Latinoamérica. Sin embargo, se ha descrito pacientes que inician con manifestaciones de una leishmaniasis cutánea, que es la historia que este paciente cuenta, sin esplenomegalia y que posteriormente presentan un cuadro agudo de compromiso orgánico, ¿cierto? Y fiebre, que más o menos es la historia que cuenta este paciente. Y en el intermedio, lo que uno nota que me dio fue una inmunosupresión con metilprednisolona. Entonces, se ha descrito como cepas que son cutáneotrópicas, pueden generar enfermedad visceral invadiendo las vísceras, cuando en principio no era, digamos, el cuadro clínico usual, sino que la persistencia de las lesiones cutáneas o la inmunosupresión asociada pueden eventualmente hacer que una cepa cutáneotrópica pueda también generar una enfermedad visceral. Y hay, digamos, cepas conocidas como Leishmania brasiliensis o Leishmania amazonensis también, Leishmania peruviana, que pueden ocasionar lesiones cutáneas y en simultáneo generar leishmaniasis visceral. La susceptibilidad de los medicamentos a leishmania varía según las especies. No todos tienen sensibilidad al 100% a las antimonales, tampoco todos tienen 100% de sensibilidad al miltefosine ni a la anfotericina B. Y aunque la anfotericina B es un tratamiento en general muy exitoso, sí se han descrito tasas de fracaso, especialmente entre, digamos, 10-15% en los pacientes que tienen leishmaniasis por Leishmania brasiliensis y paradójicamente, incluso en aquellos pacientes que tienen leishmaniasis amazonensis, no tienen ninguna respuesta. Entonces, una de las preguntas es, ¿frente a qué variante de leishmania estamos? Especie de leishmania, y las respuestas no sabemos, y eso podría tener un impacto en la respuesta terapéutica. Lo otro es la inmunosupresión. Está muy claro que los pacientes que tienen inmunosupresión crónica recaen y presentan recurrencias en los meses siguientes, especialmente en los 6 meses siguientes de haber tratado una leishmaniasis. Entonces es la inmunosupresión que este paciente pueda haber sido expuesto en algún momento, que todavía tenga algún impacto sobre su sistema inmune y esté haciendo que no tenga una buena capacidad de, digamos, ayudarse a erradicar leishmania. Y otra de las variantes, otra de las razones está relacionada con la estabilidad de la anfotericina B. Entonces, la anfotericina B es un fármaco que es muy útil, pero es un fármaco que necesita ciertas características para poder continuar con su efectividad, es decir, conservar su eficacia. Y eso es conservar cadenas de frío y conservar velocidades de infusión, digamos, no muy prolongadas, porque afecta la estabilidad de los liposomas. Y en este paciente, digamos que documentamos una alteración en ese protocolo de administración de la anfotericina B liposomal, y eso también podría estar explicado como un problema farmacocinético, podría llevar al fracaso terapéutico en el paciente. Entonces, yo creo que esas son como las 3 razones por las cuales este paciente podía haber tenido una recaída / persistencia. No estamos muy claros en haber documentado 100% una curación en el primer esquema terapéutico. Entonces, realmente hoy estamos frente a una recaída temprana versus una persistencia de la enfermedad. Muchísimas gracias. Entonces, después de este inicio de tratamiento combinado con anfotericina B, vemos aquí cómo los recuentos celulares, principalmente de neutrófilos y las plaquetas, han empezado a aumentarse. El paciente pues actualmente está hospitalizado todavía en la institución, ¿cierto? Y la esplenomegalia había disminuido, una fotografía que se realizó aproximadamente a 25 centímetros y actualmente está palpándose aproximadamente a nivel del ombligo. Entonces, pasaremos a hacer una revisión muy breve, del tiempo, de leishmaniasis visceral y cutánea, ¿cierto? La leishmaniasis es una infección por unos protozoos del género Leishmania, que es transmitida por la picadura de la mosca de la arena, que son estos flebótomos. Aquí en Colombia se conocen como
palomilla, y son pues muy frecuentes en las áreas rurales de algunas áreas del país que les voy a mostrar más adelante. Y se ha dividido la enfermedad de múltiples formas. Una de las formas de dividirla o de clasificarla es la leishmaniasis del viejo mundo y la leishmaniasis del nuevo mundo, y esto hace referencia principalmente a las cepas que predominan en distintas áreas geográficas. También se ha dividido según los síndromes clínicos que puede generar, si hay un compromiso visceral, si hay un compromiso cutáneo, o cuando esta infección cutánea hace metástasis vía linfática principalmente, se considera entonces que hay un compromiso mucoso, y las manifestaciones vamos a ver más adelante. Importante aquí mencionar que una especie, una cepa puede generar más de un síndrome, y un síndrome puede ser causado por más de una cepa. El espectro de la enfermedad, entonces, como hemos venido mencionando, es bastante amplio, ¿cierto? Podemos tener desde una leishmaniasis visceral, aquí vemos como estos que cruzan con una desnutrición importante y una esplenomegalia pues marcada. La leishmaniasis cutánea o cutánea en este caso suele ser enfermedad muy deformante. Esto predomina principalmente acá en Latinoamérica o del Nuevo Mundo. Esta es una leishmaniasis cutánea también del Nuevo Mundo, y esta es una presentación cutánea de la leishmaniasis posterior a el Kala-Azar, es decir, una leishmaniasis visceral que posteriormente hace un compromiso cutáneo. Entonces, vemos que estas manifestaciones dependen de la carga de protozoos que se tenga en el paciente. Vemos que la leishmaniasis visceral y la cutánea post-Kala-Azar tienen una mayor carga parasitaria que las manifestaciones cutáneas o mucosas limitantes, ¿cierto? Y vemos que esto depende de una respuesta inmunitaria que según si tiene una respuesta por TH1 o por TH2 que predomina una especie de anergia, van a permitir entonces la diseminación de la infección y por lo tanto el compromiso visceral, mientras que la TH1 logra controlar entre comillas mejor la infección y hace que se limite solamente al sitio del inóculo. El ciclo vital de este parásito es bastante sencillo. Ellos están en su vector en forma de mastigotes. Su forma, digamos que infecciosa para el vector es los amastigotes, ¿cierto? Se desarrollan en promastigotes flagelados, ¿cierto? Que maduran dentro del flebótomo y se inyectan con la saliva del flebótomo. Este mosquito, digamos que no tiene una probóscide que se inserte en la piel, sino que lo que hace es generar una pequeña cortada y genera un laguito de sangre. Entonces él bota su saliva que tiene pues antiinflamatorios y anticoagulantes, y se cree que esta saliva tiene mucho que ver con el tipo también de enfermedad que va a generar el propio protozoo. Es decir, se ha visto pues que cambia la presentación de la enfermedad dependiendo del flebótomo que la aporte, ¿cierto? Una vez el protozoario, el promastigote, ingresa al cuerpo, muta a mastigotes, ¿cierto? Unas formas redondeadas con el kinetoplasto, y estos son fagocitados por el sistema retículo endotelial. Ellos tienen múltiples factores de virulencia que evitan que se genere pues, una respuesta inmune efectiva, y ellos proliferan en todo el sistema retículo endotelial, y por eso se genera hepatomegalia, esplenomegalia, que puede llegar a ser masiva en estadios avanzados de la enfermedad, y pues el compromiso de todos los macrófagos, monocitos, neutrófilos, entre otros. Vemos cómo las distintas especies tienen una predilección a generar distintos tipos de compromisos, ¿cierto? Por ejemplo, en el viejo mundo, la Leishmania donnellmani y infantum son las que más generan leishmaniasis visceral, mientras que acá en el nuevo mundo principalmente lo que tenemos es leishmaniasis cutánea, aunque también hay leishmaniasis visceral, y son todas estas cepas que vemos acá. De todas formas, sí se ha visto Leishmania infantum, que se conoce como Chagas, como mencionaba la doctora, y esta puede tener en simultáneo presentaciones viscerales y cutáneas, que es algo que pues, no presentan muchas de las otras. Acá en el nuevo mundo. Vemos aquí una distribución de las distintas cepas en Latinoamérica. Vemos como en Colombia es un área endémica para Leishmania brasiliensis, y paraguayanensis y panamensis, y se han demostrado algunos casos esporádicos de Leishmania infantil. ¿Sí?
Importante pues aquí mencionar esto, el Leishmania infantum es capaz de pues, generar ambas enfermedades, tanto visceral como cutánea, y se han reportado acá entre comillas en el Nuevo Mundo, entre 4.500 y 6.800 casos de leishmaniasis visceral, siendo incontables, pues, o más bien no cuantificados los de leishmaniasis cutánea. Aquí rápidamente en cuanto a la epidemiología en Colombia, vemos como las cepas viscerotrópicas están divididas en estos dos puntos que vamos a mencionar más adelante, ¿cierto? Son, digamos que unos focos en donde se ha evidenciado estas cepas más viscerotrópicas, y vemos como en Antioquia hay una prevalencia más incrementada de la enfermedad, principalmente hacia la zona del Urabá antioqueño. Este paciente pues estaba por acá entre el oriente y el Magdalena Medio, de estas zonas que pues no tienen una prevalencia tan alta, pero pues de todas formas se aisló. Él parece que viajó a una zona cercana por acá, donde sí son más frecuentes las infecciones por Leishmania. Entonces, se considera pues que podría ser endémica en casi toda Colombia. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? A excepción de San Andrés Islas, Atlántico y Bogotá, la transmisión principalmente se da en área rural. El predominio es de leishmaniasis cutánea y muy poca leishmaniasis visceral. Vemos que solamente hasta el 1.5% de los casos son de leishmaniasis visceral. Y estos son los dos focos, ¿cierto? De Cundinamarca, Tolima y Huila, donde el vector es Luxomia longipalpis, y el de la serranía de San Jacinto, que afecta a Bolívar, Sucre y Córdoba, con Luxomia evansi como el principal flebotomo portador de la enfermedad. Más o menos en los 90 habían 6.500 casos anuales de Leishmania en general, ¿cierto? Que aumentó hasta 20.000 casos anuales para el 2006, ¿sí? Y bueno, entonces, ya hablando un poco de las manifestaciones de la leishmaniasis visceral, estos pacientes se presentan con una penta de fiebre prolongada, pérdida de peso, esplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia. Este paciente, pues, lo único que no tenía de la pentada era la hipergama, pero tenía todo lo demás, ¿cierto? Usualmente estos pacientes pueden tener una incubación de 2 meses a 1 año, ¿cierto? El inicio puede ser muy oligosintomático y evolucionar ya posteriormente a un calabazar clásico, que es como se conoce la leishmaniasis visceral en el viejo mundo, ¿cierto? Sin tratamiento, la leishmaniasis visceral es mortal. Suelen durar los pacientes 2 años por la historia natural de la enfermedad, desde el inicio de los síntomas, y suelen morir de complicaciones por la pancitopenia, ya sea por sangrados o infecciones graves. Los reservorios dependen de la cepa, algunos son desde los perros domésticos, por ejemplo acá en Brasil y en Colombia se encuentran cepas que tienen ese reservorio, y otras tienen reservorios en roedores o en animales de vida libre en la selva, ¿cierto? La leishmaniasis cutánea pueden ser lesiones localizadas o múltiples, ¿cierto? Puede tener múltiples presentaciones, como la leishmaniasis cutánea difusa, ¿cierto? Que es una enfermedad que es infrecuente, se asocia sobre todo a inmunosupresión, y lo que se ven son múltiples pápulas sobre todo el cuerpo, como vemos aquí. Es importante mencionar pues que la leishmaniasis cutánea difusa es una enfermedad casi que incurable, sobre todo si el paciente tiene una condición de inmunosupresión persistente. La leishmaniasis cutánea recidivante es, como vemos aquí en la imagen, una cicatriz atrófica central de una leishmaniasis cutánea previa, que posteriormente tiene una recidiva parasitaria, ¿cierto? Con un marcado respuesta inflamatoria circulante. Digamos que el diagnóstico, ya hemos tratado esto, pero la división grande es las pruebas parasitológicas y las inmunológicas, como veíamos. Para diagnosticar entonces específicamente la enfermedad necesitamos hacer un aislamiento parasitológico, y lo de mayor rendimiento son las PCRs, que pueden hacerse aún en sangre periférica, pero las pruebas inmunológicas a veces en algunos medios están más disponibles, al parecer no es el caso, y una posible aproximación podría ser hacer un cribado con una serología y posteriormente una confirmación parasitológica con PCR. Sin embargo, aquí pues queda la duda, porque pues vemos que la PCR es mucho más sensible que las pruebas inmunológicas, entonces se nos pasaría en muchos casos. En cuanto al tratamiento, la leishmaniasis, ya para culminar esta presentación, la leishmaniasis visceral, el tratamiento de pues recomendado por la guía de la ITSA es la anfotericina belicosomal. De nuevo, esto depende de la cepa que se está aislando, ¿cierto? Pero
En caso que haya una resistencia o una recidiva, se puede utilizar un fármaco alternativo, ¿cierto? O una combinación, que fue lo que se utilizó en este caso. Las combinaciones posibles son anfotericina B con mifepristona o anfotericina B, idealmente liposomal, con paromomicina. En cuanto a la leishmaniasis visceral, para la leishmaniasis cutánea debe definirse si es una leishmaniasis cutánea simple o compleja. La leishmaniasis cutánea simple es la que es limitada, de pocas lesiones, pequeñas, en piel no expuesta, y la compleja son las que tienen múltiples lesiones, lesiones muy grandes, así sea una única, pero que tenga de más de 5 centímetros, que hayan tenido fracasos a la terapia local, ¿cierto? Entonces, la leishmaniasis cutánea simple se puede manejar, de hecho, desde manejo expectante con control de curaciones, hasta pues ya una terapia sistémica con azoles. Esto pues es por fuera de la etiqueta. Y la leishmaniasis cutánea compleja se trata entonces ya con tanto terapias tópicas como terapia sistémica.